Hola, bienvenidos. Un segundito. Espera. O sea, que ahora apreté los botones, te voy a avisar cuando ya Vale. se está transmitiendo, ¿ya? Está configurándose la transmisión. Hola, bienvenidos. Un segundito. Espera. ¿Sí? Ahora. Hola, bienvenidos a todos y todas a nuestro webinar sobre zapatillas para correr, mitos y realidades basados en las últimas investigaciones. Mi nombre es Manuela Besomi y es un honor para mí estar aquí con ustedes junto a Jean-François Sculier en esta presentación que hemos preparado en colaboración con la carrera de Kinesiología de la Universidad de Desarrollo, la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, nuestra línea de investigación CERRAN de la carrera de Kinesiología de la UD y junto a la Clínica del Corredor. Así es que ahora los quiero dejar con nuestra directora de posgrado para simplemente decir algunas palabras y comenzar este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Bueno, mi nombre es Sonia Roa, soy subdirectora de posgrado de educación continua de la carrera de Kinesiología, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Y solo quiero darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado desde ya bastante tiempo. Quiero agradecer a los panelistas, bueno, a Jeff, a Rafa, a Manu, y destacar por sobre todo que esta iniciativa de la ciencia, ¿no?, en el running es una iniciativa que queremos difundir, una colaboración en conjunta con la Universidad de los Andes. Ya hicimos una actividad donde fueron host la Universidad de los Andes y ahora nos toca a nosotros. Para nosotros es muy importante esta colaboración porque justamente en la unión está la fuerza, está la difusión, en un tema que está cada vez más grande, ¿no? La cantidad de corredores en el fondo en el país ha ido en aumento y por lo mismo surgen muchas dudas que es necesario tanto que todos los profesionales de la salud como los ligados al deporte estén en la innovación, digamos, de qué es lo que se conoce últimamente. Y desde ahí la importancia de hacer estas actividades que tienen que ver con la traslación del conocimiento, ¿no? De llevar la ciencia al usuario, y eso es algo de lo que a nosotros nos mueve en estas actividades, y por lo mismo esta asociación que hacemos con la Universidad de los Andes a nosotros nos parece maravillosa y espero podamos seguir colaborando en conjunto en esta y otras líneas. Así que muchas gracias a la Universidad de los Andes también por, digamos, haber aceptado la invitación de este trabajo colaborativo. A Jan, bueno, y a Manu, que yo te dejo ahora como dueña de casa, ¿cierto? Con los invitados y los ayudaré en lo que pueda detrás de la escena. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, Sonia. Entonces ahora voy a darle el pase a Rafa. Con Rafa hemos ya trabajado, como decía Sonia, en los webinars anteriores y estamos trabajando en conjunto, tratando de diseminar la información del running junto con la Clínica del Corredor también. Así es que es un placer para mí estar con Rafa y así un placer trabajar en conjunto. Así que Rafa, te dejo a ti el escenario. Hola Manu, hola Sonia, hola Jeff. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Rafael Rossi, yo soy docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Y primero que todo agradecer a la Universidad del Desarrollo por esta alianza que hemos generado este último año, que hemos tenido estas iniciativas con estos dos webinars que han sido los dos muy interesantes, y esperemos que este también sea igual de exitoso que el primero, y que sea el inicio de actividades bien interesantes que estamos generando entre las dos universidades, y también eh, el honor de poder trabajar con la Clínica del Corredor, en este caso con la representación de JF. Bueno, para no quitarle más tiempo, voy a presentar a los panelistas del día de hoy, a los profesores Jean-François Sculier y la profesora Manuela Besomi. En primer lugar voy a presentar a JF, o Juan Francisco, como a él le gusta que también le digan. Él es canadiense, es vicepresidente y director de investigación y desarrollo de la Clínica del Corredor, más conocida como The Running Clinic, en su nombre original en inglés. Es kinesiólogo en Movement Physiotherapy en Kelowna, Canadá, y docente del Departamento de Terapia Física de la Universidad de British Columbia en Vancouver.
Ha publicado distintos artículos en connotadas revistas científicas relacionadas al running y lesiones de rodilla principalmente. Por otra parte, tenemos a Manuela Besomi. Ella es PhD en fisioterapia por la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, además de ser magíster en epidemiología clínica. Actualmente ella trabaja como investigadora postdoctoral en la misma universidad de Queensland y paralelamente también es docente de pregrado, posgrado en la Escuela de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo y es fundadora del proyecto Serran, además de ser la primera docente chilena, con mucho orgullo, de la Clínica del Corredor. Bueno, el día de hoy, tal como comentaba Manu, vamos a hablar de los mitos y realidades del uso de las zapatillas de running, así que Manu, JF, es todo suyo la pantalla. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Juan Francisco Escudier, and I don't speak Spanish very well, so I will just speak English if that's okay for everyone. Yo estaré traduciendo lo que JF dice, si es que dice que no habla español muy bien, y estará hablando en inglés, así que lo escucharán a él primero en inglés y yo iré traduciendo lo que él dice, ¿ok? Ou en français, si vous préférez. Oh, no. No, okay. So just briefly about me, I mean, you introduced me already, but I'm a physiotherapist with a special interest in running, and I did research. I'm still doing research on running injuries, knee pain, and running shoes. Bueno, Rafael ya me introdujo, pero brevemente yo soy fisioterapeuta y tengo un interés en el running particularmente, y hice y hago actualmente investigación en el área del running, lesiones de rodilla y zapatillas. And what I do is a mix of working in the clinic, treating patients. I also do quite a bit of research, and I teach. So I teach at university for the physiotherapy students and medical students here in Vancouver. And I've been teaching with the running clinic for over 10 years now. Y lo que hago actualmente es una mezcla entre trabajo clínico, o sea, veo pacientes, hago bastante investigación, y también docencia, no solamente de Running Clinic, pero también docencia universitaria en estudiantes de medicina, creo que dijo. Medicine students, hey? And physio students as well, yep. Yeah, that's right. Medicina y fisioterapia. So that's it for me, and now your turn, Manuela. Yep. Así que como Rafa dijo, bueno, soy kinesióloga, egresada en la Universidad del Desarrollo, hice mi magíster en epidemiología clínica en la Universidad de Frontera, y a partir de ese trabajo es que nació la línea de investigación Serran que tenemos actualmente, o semáforo del running. Luego me vine a Australia a hacer mi doctorado, enfocado más en biomecánica aplicada al running, y actualmente estoy haciendo mi postdoc en control motor y biomecánica. Como JF, if you wanna go to the next one. You click. You should have the remote. Oh, do I? Okay, sorry. Tengo más trabajo actualmente más como investigador que como clínico, pero igual tengo algún grado de acercamiento clínico a un paciente online y también docencia a nivel universitaria y a través de la Clínica del Corredor. Ok. Entonces, antes de partir, solamente queremos decir que la Clínica del Corredor y todos sus docentes no tienen relaciones financieras con intereses comerciales relacionados con la industria del calzado, que es muy importante para este webinar. Ahora, los corredores piensan que las zapatillas son importantes, y en este estudio realizado por Dillon en 2020 junto al grupo de JF, lo que hicieron fue realizar una encuesta online a 1.564 corredores y 878 profesionales de la salud. Y básicamente lo que preguntaron es cuáles eran sus percepciones o creencias sobre cómo seleccionar las zapatillas y de qué manera afectaba la selección de zapatillas en algunas variables como biomecánica o prevención de lesiones.
Y lo que encontraron estos autores es que los corredores principalmente seleccionan las zapatillas de acuerdo a 3 criterios: la comodidad, la prevención de lesiones y el efecto que tiene en el rendimiento. Y particularmente respecto a la prevención de lesiones, ahí es donde se vio la mayor diferencia entre corredores y profesionales de la salud, donde los corredores le daban más importancia al calzado a la hora de pensar si previene o no lesiones en el running. Y lo otro que hicieron interesante estos autores fue que al final de la encuesta les dieron la oportunidad a los participantes de hacer un módulo educativo online basado en las últimas investigaciones. ¿Y qué es lo que encontraron después de, en el fondo, el cambio de estas percepciones luego de haber realizado ese módulo online? Encontraron que, bueno, luego de leer ¿no es cierto?, la literatura científica sobre las zapatillas en el running, el 62% de los participantes que hicieron este módulo online cambiaron sus percepciones y el 50% reportó que seleccionaría sus próximas zapatillas de manera diferente. Así es que estas percepciones sí son importantes y al mismo tiempo pueden cambiar dependiendo de la información que recibimos. Ahora, podemos manipular la comodidad, y este es un estudio muy, muy interesante, también publicado en el 2020 por el grupo de Chan y colaboradores, y lo que hicieron fue tomar a un grupo de corredores y le hicieron un test de running en un treadmill, y los sometieron a 2 condiciones. Corrían con el grupo, con zapatillas en el grupo A y zapatillas en el grupo B. Lo interesante fue que ambas zapatillas, en ambas condiciones A y B, las zapatillas eran la misma, era un grupo, una zapatilla neutra. La diferencia fue que cuando lo sometieron a la condición B, además le dijeron a los corredores que esta zapatilla, la B, era especial para mantener la comodidad, era especial para optimizar la comodidad y la estabilidad del pie. Y además era más cara. ¿Y qué fue lo interesante? Fue que al final de, ¿no es cierto?, de esta exposición, tanto a la zapatilla A y B, les volvieron a preguntar sobre la comodidad de ambas zapatillas, cuál era más cómoda. Y lo que encontraron fue que el grupo, los participantes reportaron una mayor comodidad y una mejor estabilidad con las zapatillas que eran, ¿cierto?, entre comillas, diseñadas para la comodidad y la estabilidad. Pero ambas zapatillas eran iguales. Entonces, cómo se nos presenta la información o qué se nos dice sobre el tipo de zapatilla que tenemos enfrente impacta en gran medida lo que nosotros percibimos como es cómodo o no es cómodo. Así es que es súper interesante. Jeff, do you want to talk about evolution? Absolutely, I love this. According to the anthropologists studying human evolution, it seems like the human foot has not changed for about 2 million years now. So it's been a long time. Entonces, lo que dice Jeff es que los estudios en antropología muestran que el pie no ha cambiado en estos últimos 2 millones de años y ha pasado un montón de tiempo. So we have the same anatomy and the same biomechanics, so the way we move, since about 2 million years, and we've been going around mostly barefoot for that whole period of time. Entonces, nuestro pie no ha cambiado ni tanto nuestra biomecánica, o sea, nuestra forma del pie, ni tampoco nuestra biomecánica, es decir, cómo nos movemos en estos 2 millones de años, y desde ese tiempo es que nos hemos estado moviendo descalzos. And it seems like we've been wearing shoes only since about 40,000 years. So it's not been that long. It's just the blink of an eye in history, really. Y parece ser que hemos estado usando zapato o calzado, ¿cierto?, hace 40.000 años, lo cual no es mucho, es como simplemente pestañear en el mundo, en el tiempo, en la historia. And this is, sorry. Yeah. And this is an example of a shoe that's been found in a cave somewhere in Armenia, and you'll agree with me that it's pretty minimalist. There's no technologies on that. Y este es un zapato que se encontró en una cueva en Armenia, y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo que es bastante minimalista, no hay mucha tecnología en este calzado.
And even in 1960, the shoes were still very minimalist. So this is a shoe that was used on the track, but the road shoes were pretty much the same. Y incluso en 1960 los zapatos eran bastante minimalistas. Este es un zapato que se usaba para la pista y como pueden ver es bastante minimalista, tiene poco soporte y tecnología. Mm-hmm. So no cushioning really, no drop, quite flexible shoes and also very light. No tenía amortiguación, no tenían drop, bastante flexible y muy, muy ligero. And over the course of history, the recent history, there has been a lot of weird shoes too coming on the market. So I just want to laugh a little bit with you if you want. Y a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, la historia han aparecido todos estos zapatos extraños y solo quiero reírme con ustedes un poco sobre esto. So this one, the Z coil, was apparently helping to prevent foot injuries like plantar fasciitis. Este es el C-coil, que al parecer previene lesiones en el pie como fascitis plantar. And this one that some of you might know that has a lot of cushioning because we figured in 2009 that we needed so much cushioning to help prevent injuries. So why not go, overboard with cushioning? Y en esta, probablemente algunos de ustedes la conocen, la Hoka tiene mucha amortiguación y bueno, en 2009 se ocurrió en el mercado del marketing running que necesitábamos mucha amortiguación y entonces, bueno, esta zapatilla fue con todo, ¿cierto? And what about this one here with the springs? Because obviously you need spring to propulse yourself during running. So this shoe was worth about $400 Canadian. So a very good deal for this French shoe. ¿Y qué pasa con esta otra zapatilla que tiene un resorte? Porque claro, necesitamos este resorte para la propulsión del running. Y esta zapatilla costaba aproximadamente $400 canadienses, así que un deal bastante bueno, ¿cierto?, para el mercado. But my favorite one is this one here, and I just want to talk to women who are listening to us. Y mi favorita es esta, y solo quiero hablar de las mujeres que nos están escuchando hoy día. So this shoe was designed specifically for you by ASICS because ASICS discovered that ligament laxity in the foot and ankle varied depending on the hormonal cycle. Así que esta está diseñada específicamente para ustedes, mujeres, ¿no es cierto? ASICS lo que hizo fue diseñar una zapatilla que estaba diseñada para detectar el ciclo menstrual, porque ASICS encontró que efectivamente los ligamentos y tendones de sus pies y tobillo cambiaban con el ciclo menstrual, o se alteraban con el ciclo menstrual. Yeah. And the magic part of the shoe is that it knows when you are in your cycle. So it adapts the cushioning to the time in your cycle. And it's called the hormonal shoe, believe it or not. Y la parte mágica de esta zapatilla es que detecta cuando estás en ese periodo del ciclo menstrual donde necesitas más o menos amortiguación, así es que mágicamente lo hace de esa manera y se llama the hormonal shoe, is that what you said? Hormonal shoe, yes. La zapatilla hormonal, así es que bastante ridículo en realidad. So lots of very good shoes over the years, and in 2017 they came up with this carbon plate shoe that I'm sure a lot of people know about, the Nike Vaporfly shoe. Y en el 2017 apareció esta zapatilla con placa de carbono, que estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, que es la Nike Zoom Vaporfly 4%. And the goal of that one is to improve performance. We'll just get back to that at the end of this webinar.
Y el objetivo de esta zapatilla es mejorar el desempeño, el rendimiento, pero volveremos a ese punto un poco más tarde en la presentación. So nowadays we have these highly technological shoe with a lot of different features. And the question is, do we need all of that? So, hoy en día tenemos esta zapatilla altamente tecnológica con un montón de características y la pregunta es, ¿realmente necesitamos todas esas cosas? So the normal recent modern shoe has all these features like a stiff heel, a cushioned midsole, all these technologies that basically tell your foot how to move because your foot is too stupid to know how to move. Así que las zapatillas modernas actuales tienen todas estas características, como por ejemplo una suela rígida, un soporte en el arco, mayor amortiguación, etcétera, etcétera, para decirle a tu pie cómo moverse, porque tu pie es muy estúpido para saber cómo moverse. So I'll let you go with the myth number one, Manuela. So we have 4 myths that we're going to be looking at today. Así que, bueno, yo voy a comenzar con el mito 1 y hoy les vamos a presentar 4 mitos comunes en el mundo, ¿no es cierto?, de las zapatillas y el running. Entonces, el primero es seleccionar las zapatillas según el tipo de pie, ayuda a prevenir lesiones en el running. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que, por ejemplo, si tú tienes un pie más bien supinado, necesitas una zapatilla neutra. Si tienes un pie más bien neutro, necesitas una zapatilla de estabilidad. Y si tienes un pie más bien pronado o hiperpronado, que no sabemos lo que significa eso, necesitas una zapatilla para controlar el movimiento. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica sobre esto? En este estudio el 2014 se reclutaron 7.203 soldados en total entre la Armada, la Fuerza Armada, Marina y militar, y lo que hicieron fue a este grupo de soldados lo randomizaron en 2 grupos, lo dividieron en 2 grupos de forma aleatoria, el grupo experimental y el grupo control. Y el grupo experimental, ¿qué es lo que le hicieron? Fue que identificaron el tipo de pisada que tenía cada participante y hicieron coincidir, ¿no es cierto?, el tipo de pisada con el tipo de zapatilla que necesitaban de acuerdo a esa pisada. O sea, por ejemplo, en el primer pie es un pie que se llama supinado, ¿no es cierto?, muy cabo, que es bien rígido, y para ese tipo de pie se supone que necesitamos zapatillas neutras. Luego tenemos un pie que parece ser más neutro o normal, y generalmente se le da zapatillas de estabilidad normales, ¿sí? Y luego tenemos un pie pronado que es flat, ¿no es cierto?, que es plano, a los cuales generalmente se le asigna una zapatilla de control de movimiento. Entonces, aleatoriamente a un grupo le seleccionaron el tipo de zapatilla de acuerdo a su pisada, mientras que el grupo control lo que hicieron fue, no sé por qué, de que el grupo control lo que hicieron fue, independiente del tipo de pisada, todos recibieron zapatillas neutras de estabilidad, ¿sí? Perdón, no neutras, de estabilidad. Y lo que encontraron fue que la diferencia en la tasa de lesiones, porque lo siguieron en el tiempo, no fue distinta. Ambos tenían la misma probabilidad de lesionarse, independiente si les seleccionaban las zapatillas para su tipo de pisada. Okay, so the moral of the story is we don't really care if you have flat feet, if you have canvas feet. It should not really dictate which kind of shoe you buy. Entonces al final lo importante de esto es que a nosotros no nos importa si tú tienes un pie plano, un pie cao, un pie pronado, no debiese dictar la selección de tu zapatilla. Now, myth number 2, one of my favorite ones, more cushioning in your shoes will help to reduce the impact, for example, on your knees, because I hear that all the time. El mito número 2, que es uno de mis favoritos, es que bueno, la zapatilla maximalista o con más amortiguación va a ayudarme a reducir el impacto en mis rodillas.
So before we talk about maximalist shoes, I just want to introduce the concept of a minimalist shoe. Antes de hablar de zapatillas maximalistas, les quiero introducir el concepto de zapatilla minimalista. So part of my PhD was to design, with the help of 42 experts from 11 countries, was to design a scale to give a score saying how minimalist a shoe is, and it's called the Minimalist Index. Parte de mi doctorado fue desarrollar este índice minimalista junto a 42 expertos de 11 países, que te da una escala de índice minimalista con un puntaje para poder identificar cuánto más o menos una zapatilla es minimalista o maximalista. So the score is a percentage of how minimalist the shoe is. So higher score means the shoe is more minimalist, and a lower score, it means it's a bigger cushion shoe. Si es que el puntaje es un porcentaje que te entrega este índice minimalista, entonces puntajes más altos, más cercano al 100%, indican que la zapatilla es más minimalista, mientras que puntajes más bajos indican que la zapatilla es más maximalista, es decir, tiene más amortiguaciones más grandes. And it's not a quality score, it's really a percentage of how minimalist they are, and you can rank any shoe on that scale based on 5 different criteria. Y es un índice no de la calidad de la zapatilla, es un índice del grado minimalista de la zapatilla, y puedes rankear cualquier tipo de zapatilla basado en estos 5 criterios que se muestran en pantalla. And you can translate the criteria if you want. Yep. Si es que los 5 criterios son, bueno, el peso de la zapatilla, la altura del talón, del stack, el drop, es decir, la distancia que hay desde el suelo, desde el talón al suelo y desde la punta de la zapatilla al suelo, existe una diferencia, ¿no es cierto?, de distancia. Eso se llama heel to toe drop. Después, el cuarto criterio es la estabilidad y el control de movimiento, dado por los diferentes aspectos tecnológicos que tiene la zapatilla para controlar el movimiento de ese pie. Y el último criterio es la flexibilidad que tiene la zapatilla al doblarla en cualquiera de sus planos. So maximalist shoes are the ones with lower scores, and there's been quite a few studies on the topic looking at how they change how people run and the forces that we apply on the body with them. Así es que zapatillas maximalistas entonces son aquellas zapatillas con puntajes más altos. Y han habido algunos estudios que han demostrado cómo el uso de estas zapatillas maximalistas pueden cambiar tanto la biomecánica de la carrera como también las fuerzas que se están aplicando a las distintas articulaciones. And apologies because this is in English, but it's an infographics that we used for the first study that Manuela presented earlier. Disculpen por esta diapositiva que está en inglés, pero es un infograma del primer estudio que les presenté al principio sobre la zapatilla. So as you can see here, you have 4 different studies. The first one said that using the Hoka shoe increased the impact on the ground when you're running downhill. Acá tenemos 4 estudios. El primero, la esquina superior izquierda, ¿no es cierto?, muestra que la zapatilla Hoka aumenta la tasa o el impacto en el suelo cuando estamos corriendo en bajada, ¿no es cierto?, en downhill. The 2 studies on the right side also say that you have higher impact on the ground when you're running on flat, when you're using Hoka shoes versus even the traditional already cushion shoes. Y los estudios al lado derecho, ¿no es cierto?, muestran también que las fuerzas de impacto contra el suelo son mayores cuando usamos zapatillas tipo Hoka maximalista, incluso cuando la comparamos con otras zapatillas tradicionales que tienen bastante amortiguación. And the bottom left study compared the Hoka with traditional cushion shoe with a very minimalist shoe. And they found actually increased impact on the knee when you're running with the Hoka shoe.
Y el estudio en la esquina inferior izquierda se compararon 3 zapatillas, la maximalista Hoka con una tradicional, con una minimalista, y se encontró que las zapatillas estas con más amortiguación aumentan las fuerzas de impacto en la rodilla comparado con las zapatillas minimalistas. So the conclusion of that is, unlike what most people think, maximal cushioning increases ground impact and knee joint forces. Así que la conclusión de todo esto, y al contrario con lo que la mayoría de la gente piensa, es que las zapatillas con amortiguación o mayor amortiguación aumentan las fuerzas de impacto contra el suelo y la fuerza en la articulación de la rodilla. So there's a systematic review that came out last year too that summarized the effects of footwear on how we run. Entonces hay una revisión sistemática, que es básicamente una revisión sistemática, es una acumulación, resumen de un montón de artículos científicos que compara el calzado convencional con el calzado minimalista. And there are 3 main effects that they reported in that review. Number 1 is it changes the angle of the foot when you land. Y hay 3 cosas que ellos reportaron, ¿no es cierto?, que cambios con el calzado minimalista. El primero es que disminuye el ángulo de impacto del pie. So it doesn't mean that you will be transitioning from a rear foot strike to a forefoot strike, but you can reduce the angle, so reducing also the impact when you are running with more minimalist shoes. Entonces esto no significa que vas a cambiar tu tipo de pisada, por ejemplo, pisada apoyo con talón, que se llama heel strike, ¿no es cierto?, a una pisada más con el antepié, pero sí se reduce el ángulo de caída del pie, y eso hace que las fuerzas de impacto en general en el cuerpo se van a disminuir. And so the effect that we get is basically the opposite as the myth that we're talking about is if you wear minimalist shoes, you decrease forces at the knee, but you increase them at the foot and at the ankle. Entonces el efecto que tenemos en realidad es lo contrario a lo que creemos, y entonces las fuerzas en la rodilla se disminuyen, pero las fuerzas a nivel del pie y del tobillo aumentan. And the main reason why this happens is because when we have cushioning under our foot, we cannot feel the ground as well, and that changes the way we run. Y la principal razón por la que esto ocurre es que cuando tenemos mucha amortiguación a nivel del talón, no podemos sentir bien el impacto en el suelo, y por lo tanto eso hace que cambie la manera en que nosotros corremos. So I'll just play these 2 videos here. It's the same runner running with cushioned shoes or running barefoot, and hopefully you can see the difference. Así que voy a poner este video acá, que es el mismo corredor corriendo con zapatillas con amortiguación en el izquierdo y descalzo, así que espero que puedan ver las diferencias entre ambas situaciones. Can you see? Yeah, a little bit. It's a little bit. It's a bit blurry. Yeah. But like, let's look at those 2 images just to make it clearer. Sí, se ve un poquito borroso y no sé si alcanzaron a ver, pero si sacamos una foto, ¿no es cierto?, del video, pueden ver de manera más clara, ¿no es cierto?, las diferencias en el contacto, en la caída del talón entre las 2 condiciones. So, like I think you said that it changes the foot strike pattern, as we can see, but it also changes the cadence. So by running barefoot, we want to protect our body more, and that means we land softer and we take more steps and shorter steps. O sea, yo había dicho que en el fondo el patrón de pisada cambia, ¿no es cierto? Cae con un poco más de medio pie que contacto de talón, pero también cambia la cadencia, eso es decir, los pasos que yo doy por minuto, ¿cierto? Y cómo yo impacto contra el suelo, porque cuando estoy corriendo descalzo,
el cuerpo no quiere proteger a su cuerpo de las fuerzas de impacto, por lo tanto dos cosas hago. Una es correr más suave, ¿cierto? Caer más suave, y lo otro es aumentar la frecuencia del paso para disminuir las fuerzas de impacto en general. All right, myth number 3. Las zapatillas minimalistas son peligrosas. Is that okay? Yes, perfect. Well done. No creo que necesito traducción. Okay, so for those of you who are scared, we just said that when you wear more cushioning, you have more load on your foot, not on your foot, sorry, on your knee, but then you have less on your foot and your ankle. So that means wearing minimalist shoes is the opposite, simply. So, para los que están un poco con temor, decimos que las zapatillas con mayor amortiguación o más maximalista aumentan las fuerzas de impacto en la rodilla, pero disminuyen las fuerzas a nivel del pie y la pantorrilla. Por lo tanto, las zapatillas más minimalistas es exactamente lo opuesto. Disminuyen la fuerza a nivel de la rodilla, pero aumentan las fuerzas de impacto a nivel del pie y la pantorrilla. So minimalist shoes are not dangerous. It's just that they load the body differently. And if you're not used to them and you transition to minimalist shoes, it has to be very gradual. Otherwise, you will get injured, not to your knee, but you'll get injured to your foot, your ankle, or your calf muscle. Si es que las zapatillas minimalistas en realidad no son peligrosas, solamente cambian o cargan el cuerpo de manera diferente. Y obviamente si es que la transición a una zapatilla minimalista no es gradual y es muy rápida, te va a dejar probablemente lesionar, no la rodilla, pero el tobillo, el pie o tu musculatura de la pantorrilla, porque simplemente no lograste adaptarte adecuadamente. So you can imagine that if you're loading the foot more and if your transition is gradual enough, you will not get injured. You will actually make your feet stronger. Si es que puedes imaginarte que si la transición, ¿no es cierto?, es gradual y es lenta, no te vas a lesionar, a zapatillas minimalistas, probablemente no te vas a lesionar, sino que todo lo contrario, vas a hacer tu musculatura del pie más fuerte y resistente. So there's a few studies now that have come out showing that if you do imaging on the foot muscles, for example, they get bigger if you start training with minimalist shoes, and they obviously get stronger too. You get more grip strength after a few weeks and a few months of minimalist shoes. Últimamente han salido algunos estudios que han mostrado que con zapatillas minimalistas, cuando por ejemplo realizamos imaginología en la musculatura de nuestro pie, el volumen, ¿no es cierto?, el tamaño de esos músculos aumenta cuando se usan las zapatillas minimalistas por semanas a meses, y también la fuerza de grip que puede hacer el pie aumenta. So I like to ask the question, I think that's relevant to have stronger feet and runners, just to be more tolerant, to help prevent injuries, and also to perform better. So I don't think we should be scared of minimalist shoes if the transition is made gradually enough. Si es que me gustaría hacer la pregunta a la audiencia, es que ¿cuál es el sentido entonces de que los corredores tengan pies más fuertes? ¿Cuál es el problema con eso? Si es que obviamente la transición es gradual y con cuidado para no lesionarse. And there's one study now that came out recently that's not on the slide that shows that runners who train their feet to get stronger actually reduce their risk of injury by 2.4 times during the following year. So that's quite interesting. Y hay un estudio que salió recientemente, que no está acá en las diapositivas, que muestra que aquellos corredores que entrenan sus pies, ¿cierto?, para hacerlos más fuertes, disminuye su riesgo de sufrir una lesión el siguiente año en 2,4 veces menos probabilidad de tener lesión el siguiente año cuando entrenan sus pies. Así que bastante interesante. And cheaper as well, okay?
And cheaper, yes, absolutely. Y más barato. So why should you change to minimalist shoes? Well, maybe if you have a persistent injury to your knee, why not? I think it's a good reason. ¿Por qué cambiar, ¿no es cierto?, a zapatillas más minimalistas? Bueno, si primero tenemos una lesión que es persistente a nivel de la rodilla, podría ser una alternativa que puede ser bastante razonable. Same thing for an injury at the hip, because you get the same effects as the knee. Lo mismo con una lesión a nivel de la cadera, porque tenemos el mismo efecto que la rodilla. If you have low back pain, same concept. Tienes dolor lumbar, ¿cierto? El mismo concepto. If you want to increase your performance, improve your performance, you need lighter shoes. And minimalist shoes tend to be lighter, so that's also a good reason to do it. Bueno, si te gustaría, por ejemplo, mejorar tu rendimiento o performance, necesitas zapatillas más ligeras. Y las zapatillas minimalistas son más ligeras por sí, por lo tanto, parece ser también un buen motivo. But you should not be changing if you have foot pain, at least not if it's a recent onset of foot pain. Not a good idea. No debieses cambiar a zapatillas minimalistas si tienes dolor en el pie, sobre todo si es dolor reciente o agudo, no es una buena idea. And you shouldn't do it because a magazine told you to do so. Tampoco debieses hacerlo porque una revista te dijo que hay que hacerlo. So if you're new to running, if we have people watching who are wondering, okay, I want to start a running program, I'm not a runner yet, what shoes should I be wearing? You don't need a lot of cushioning. You don't need a lot of technologies. So try to aim for 60% and more on the minimalist index. Si eres nuevo en el mundo del running, ¿cierto? Nunca has corrido, en realidad no necesitas una zapatilla con mucha tecnología, mucha amortiguación. Quizás podrías considerar una zapatilla con un índice minimalista como el 60%, que es un poco entre medio entre ambas, maximalistas y minimalistas. And on the website La Clínica del Corredor, we have a listing of hundreds of different shoes and their minimalist index, and you can even calculate your shoes index on there. En la página web de la Clínica del Corredor tenemos cientos de zapatillas con sus índices minimalistas calculados, e incluso ustedes pueden calcular el índice minimalista de su propia zapatilla. So if you want to transition, it would look a bit like this. So it depends where you start. Let's say you start with a 10% shoe, that's very common. You would need a few months to transition to each one. So you pick one and you transition to that one. Entonces, si quieren generar como una transición de una zapatilla más maximalista a minimalista, obviamente tiene que ser progresivo, y imaginemos que partimos con un índice minimalista del 10%, que es muy común. Necesitaríamos meses para poder transicionar de esa zapatilla a una zapatilla más minimalista. So, for example, if you're starting from a 10% shoe and you're going to a 70% shoe because you have knee pain, because you want to improve your performance, you will need between 3 and 6 months to make your full transition for most people. And that's by adding 1 minute more with your new shoes for each training and being very, very gradual in your transition. Sí, pensemos que quieres transicionar de este 10% a una zapatilla de 70% minimalista, porque tienes dolor persistente de rodilla o porque quieres mejorar tu desempeño. Necesitarías entre 3 a 6 meses para hacer esa transición, y debes agregar 1 minuto de trote, ¿no es cierto?, con esta zapatilla nueva, y hacerlo de manera muy, muy, muy gradual para evitar lesionarte. So you start your training with your new minimalist shoe, let's say 1 minute, and then you finish the last 30 minutes or 29 minutes or whatever with your previous shoe, and gradually you just increase one and reduce the other. Entonces pensemos que empiezas con, ¿no es cierto?, 1 minuto con tu nueva zapatilla, y terminas el resto de tu entrenamiento, digamos que son 29 minutos, ¿no es cierto?, para completar 30 con tu zapatilla antigua,
y gradualmente, en la medida que pasa el tiempo, voy aumentando el tiempo 1 minuto, ¿cierto? Con la zapatilla nueva y disminuyendo el tiempo que ocupo la zapatilla antigua. So the last myth, number 4, everyone needs carbon plate shoes, super shoes to perform better. Entonces, el último mito, el cuarto, es que todo el mundo necesita o debería usar zapatillas, super shoes, con placas de carbono para mejorar su rendimiento. So it's very trendy right now, and there's a lot of money involved in that. So let's look at the science. Muy trendy, ¿no es cierto? Muy de moda actualmente, sobre todo estas dos zapatillas, y bueno, veamos qué dice la evidencia al respecto. So yes, there are studies looking at the effects of the Vaporfly shoe that say, okay, you can improve your running economy by 4% compared to other racing shoes. Sí, hay estudios que han mostrado que hay un aumento del 4% de mejora, ¿no es cierto?, de la performance con las Vaporfly shoes comparado con las más tradicionales. There's another one that came after that first one that said, okay, it's somewhere maybe between 2.5 and 4.2%, so a bit lower. And, you know, they decided on the name of the shoe because of that first study, but it doesn't mean that for everyone they're going to improve their performance by 4%. Bueno, y después salió este otro estudio después del publicado que les mencionamos anteriormente, que encontró que en realidad la mejora de performance es entre un 2.6 a un 4.2, y eso, obviamente el nombre Vaporfly 4% salió de este primer estudio, pero no significa que todos van a mejorar su desempeño, su performance en un 4%, es variable. And there's more studies, and most of them say, yeah, okay, you can improve your performance with the carbon plate shoes, but they're all in highly trained runners, so fast people, and it likely does not apply to people watching this webinar right now. Y hay más estudios en relación a este tema que sí han demostrado que efectivamente puedes mejorar tu rendimiento con placas de carbono, pero todos esos estudios han sido realizados en personas o corredores a nivel elite o a alta performance, y es probable que esto normalmente no aplica al público, a la audiencia que nos está escuchando hoy día, que son corredores más recreacionales. And that's why we published that study with our group at the Running Clinic with a collaboration in New Zealand, in which we recruited 18 recreational runners. Y es por eso que hicimos este estudio en nuestro team de la Clínica del Corredor en colaboración con el team en Nueva Zelanda, y reclutamos a corredores recreacionales. And we had them wear 3 different shoes. So their usual shoes, which is the bottom one, a minimalist, very light shoe, and the Nike 4%. Y lo que hicimos fue hacerlos correr con su zapatilla tradicional, que es la que está, ¿cierto?, abajo, la ASICS. También lo hicimos correr con una minimalista muy liviana, y también la Vaporfly 4%. Yeah, so this is just to give you an idea of the minimalist index, but one of the main limitations that we see in these studies in general is that people are not blinded to the shoes that they're testing. So there might be also a psychological effect of I feel better, I can perform better, and actually it translates to better performance. Entonces aquí están en amarillo, ¿cierto?, los índices minimalistas para que ustedes puedan verlos de cada una de esas zapatillas. Y el problema de la mayoría de los estudios es que los participantes no están ciegos, que le llamamos nosotros, generalmente saben qué zapatilla están recibiendo, y eso es un problema porque puede afectar algunos aspectos psicológicos de, ok, me siento mejor, por lo tanto puedo rendir mejor. So what we did is that we spray painted in black the shoes, just to make sure no one recognized the super shoes
or the racing flat, and it worked well. There was just one person who thought he knew, but no one else did. Entonces lo que nosotros hicimos fue pintamos en negro toda la cubierta de la zapatilla para hacerla parecer similar entre la minimalista y la Vaporfly, y en realidad funcionó bastante bien entre los participantes. Solo hubo una persona que creía que podía identificar ambas zapatillas, pero el resto no. And what we looked at, so the running economy was better in both the racing flat shoe and the Nike Vaporfly versus their usual shoes. And it was actually not different between the two. So they were both as good to improve running economy. Y lo que encontramos fue que la economía mejoró en ambos grupos, o sea, en el Vaporfly y en la minimalista comparado con el tradicional, de una manera similar. O sea, ambos mejoraron la economía y no fueron diferentes entre ellos. We also looked at their performance running a 3-kilometer time trial, and people wearing the Vaporfly shoes were a little bit faster. Y nosotros también miramos el desempeño y rendimiento en un time trial de 3 kilómetros, y lo que encontramos es que los corredores que corrían con Vaporfly corrían un poquito más rápido. But because the running economy was the same, it might be just because people said the Vaporfly was more comfortable for them. Most likely because they were used to wearing more cushion shoes and not used to wearing minimalist racing flat shoes. Entonces, puede ser que esta diferencia, ¿no es cierto?, se deba a la comodidad de la zapatilla o la comodidad que los participantes tenían con la zapatilla Vaporfly, porque probablemente están más acostumbrados a correr en zapatillas de ese estilo. So we also found that it was highly variable between different runners. So some people were more efficient with the Vaporfly, but it was just only a very small number. Some of them were more efficient with the racing flat, and some were even more efficient with their regular shoes. Entonces, encontramos en realidad que esto fue altamente variable entre los participantes. Algunas personas eran, ¿no es cierto?, más rápidos y más económicos en Vaporfly, otros en la zapatilla minimalista, incluso otros con sus zapatillas tradicionales. So what we find in the overall results for performance in terms of minimalist shoes is that they could help because they're very light. So if you go with light shoes, more minimalist shoes, they will likely help to improve your performance. Entonces, al final el calzado minimalista, el efecto beneficioso que pueda tener es porque efectivamente la zapatilla es más ligera, por lo tanto, usar zapatillas más ligeras puede efectivamente mejorar el desempeño, el rendimiento en el running. There's one study also that was a randomized controlled trial that asked one group to keep their shoes, their cushion shoes, and the other group to make a transition to running 35% of their program with a minimalist shoe. They were both following the same program, and those wearing minimalist shoes improved their performance better. E incluso hay un estudio que es un ensayo clínico randomizado, donde habían dos grupos. Un grupo se mantuvo corriendo sus entrenamientos con zapatillas, ¿no es cierto?, con amortiguaciones tradicionales, y el segundo grupo transicionó a un 35% de sus entrenamientos con esta zapatilla nueva minimalista. Y lo que dieron los resultados fue que la economía y el rendimiento mejoró en el grupo con transición a zapatilla minimalista. And the other systematic review also said that minimalist shoes induce changes in the way that we run that will likely help with performance. Y también hay esta otra revisión sistemática que muestran que las zapatillas minimalistas inducen cambios a la manera en que corremos, y eso mejora el rendimiento en el running. So the summary of this lecture, this webinar, is as follows.
Entonces, el resumen de este webinar es lo siguiente. As you can imagine, they're all myths. So don't choose your shoes based on foot type. Don't think that more cushioning helps to reduce load or impact. Don't think that minimalist shoes are dangerous, and don't think that everyone needs a carbon plate to perform better. Entonces, obviamente, todo esto son mitos. O sea, no necesitas seleccionar tus zapatillas según el tipo de tu pie. No pienses que al usar zapatillas maximalistas con mayor amortiguación vas a reducir el impacto, ¿cierto?, en tu articulación, en tu rodilla. No pienses que las zapatillas minimalistas son peligrosas, y obviamente no todos necesitamos correr con zapatillas con placas de carbono. And if you're wondering if you should be changing your shoes or not, if you're fully adapted to your current shoes, you're not injured and you don't want to perform better, don't change your shoes, because changing them might put you at risk of injury. You have to have a reason to change your shoes. Y si te estás preguntando ahora si es que debieses cambiar tus zapatillas, bueno, si es que has estado corriendo con las mismas zapatillas por un tiempo y estás completamente adaptado, no tienes ninguna lesión y no necesariamente quieres mejorar tu desempeño actualmente, no hay razón por qué cambiar las zapatillas. Tienes que tener una razón para querer transicionar a otra zapatilla, porque de otro modo podrías tener mayor riesgo de tener lesiones. So if you don't know the running clinic, we have a lot of different courses that we provide, and we're hopeful that we can probably teach in Chile when COVID is getting better, and that might be in a year from now, but we're looking at that right now. Y no sé si conocen, ¿no es cierto?, en nuestra página de la Clínica del Correr, pero tenemos un montón de cursos y especialidades, y estamos esperanzados que quizás podamos hacer un curso en Chile el próximo año, en más o menos un año desde ahora. Estamos viendo si va a ser posible por COVID. Mm-hmm. So stay tuned with Manuela and Rafael to know everything about it, but I'm excited. I'm looking forward to it. Yeah, and you have a lot of info on our website, so feel free to go to laclinicadelcorredor.com. Bueno, nosotros con Rafa y yo estaremos avisando si es que hacemos un curso, si es que estén atentos a eso, y tenemos un montón de recursos, infogramas, videos, lo que se les ocurra en la clínica, en la página web de la Clínica del Corredor. Así es que ingresen ahí, hay un montón de información útil. And even if you run with big bulky shoes, you can be our friends on Facebook. It's fine. Incluso si corres con grandes bulky, como grandes zapatillas con alta amortiguación, igual podemos ser amigos en Facebook o en otras redes sociales. And thank you for your attention, and thank you to la Universidad de los Andes and the Universidad de Desarrollo for hosting this event. It's a pleasure to be with you. Muchas gracias. Ahora vamos a tomar preguntas, y gracias a la Universidad de los Andes y Universidad del Desarrollo por hosting. No sé cómo traducir eso. I don't know how to translate that. Por tener este evento. Muchas gracias. Yeah. And thanks, Rafael and Manuela, for organizing, and Manuela for translating. I trust you. I think what you said was great. I hope so. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Rafa, no sé si tú nos puedes... Sí. Bueno, primero felicitarlos por la excelente presentación. Es un tema que bueno, va a seguir en desarrollo porque las tecnologías van cambiando, también las tendencias de entrenamiento van cambiando. Entonces, yo por lo mismo quería hacerles una pregunta en relación a estas zapatillas maximalistas, a ver si me ayuda Manu y JF. ¿Cuáles son los cambios biomecánicos que se observaron al usar estas zapatillas en los estudios que mostraron? Porque siempre había un aumento a la carga hacia la rodilla. Manu, si quieres contestarla tú o preguntarle a JF.
Voy a ponerle a Jeff para que lo hagamos juntos. So the question, Jeff, is what are the biomechanical changes that occur with when you're using maximalist shoes? So most of the things are like around the knee joint, so increasing the knee joint forces. So, but are there any other biomechanical changes besides that? Yes, so you increase the impact on the ground, you increase the stride length, so reduce the step rate, which is not a good idea for performance and for load. And then you increase load at the knee, hip, and low back. So básicamente aumentas las fuerzas de impacto contra el suelo, lo que se llama like ground reaction forces. Aumentas también la distancia o el largo del paso, lo cual no es muy bueno tanto para las cargas que se imponen en las articulaciones en general, como también para la performance. O sea, tienes como un trote más compliant, como más no tan, ¿no es cierto?, rígido y eficiente, y también aumentas las cargas a nivel de la rodilla, de la cadera y de la columna. Excelente, muchas gracias. Bueno, y aparte que son muy feas esas zapatillas, así que... They're ugly shoes. Ugly shoes. Oye, acá Sebastián está preguntando, ¿qué opinan sobre la recomendación de kinesiólogos de hacer plantillas especiales para adaptar mejor el pie al entrenamiento del running, a modo de evitar la sobrecarga en ciertas zonas del pie? So there's a question from the audience, Jeff, that says, what's your opinion on the recommendations from physiotherapists to give orthosis to adapt better the foot to training, to running training, in order to avoid overload in certain areas of the foot? Mm-hmm. So there's a full section on the course that's about orthotics. So I'll be brief, just to summarize. There's a lot of studies on orthotics, and there is basically only one good one that's recent that said that you can prevent injuries wearing orthotics, and that's in soldiers. And there's no study in runners that tell us that you can prevent injuries with orthotics. So no is a simple answer. Voy a ser breve, la respuesta fue breve porque hay una sección completa de plantilla, ¿cierto?, en el curso, pero básicamente salió recientemente un estudio en militares que efectivamente mostró un cambio, una reducción en la probabilidad de lesiones en militares al usar foot-related injuries, right? Is that way to foot-related injuries or any type? Mostly, yeah, leg in general. Lesiones en la pierna en militares, pero hasta ahora no tenemos ningún estudio que demuestra que reduce la probabilidad de lesiones. But can I just add one thing? Because sometimes there are changes. As you said, like you can change if you have a foot injury, you can protect the foot in the meantime, yes, by decreasing the minimalist index or wearing more maximalist shoes, but also using orthotics as well. Yeah, for treatment, right? Absolutely. For treatment, yes. Yeah. Go ahead, yeah. Yeah, entonces solamente para aclarar que para el manejo de lesiones a nivel del pie o del tobillo, para tratar ese tipo de lesiones pudiese ser una alternativa en el corto plazo de usar plantillas o zapatillas que protejan un poco más el pie para que la carga, ¿no es cierto?, de ese pie sea más gradual y porque a través de la carga vamos a mejorar esa estructura de todas maneras. Entonces necesitamos igual cargarlo, pero de manera protegida. Entonces puede ser una alternativa para el corto plazo. No sé si respondimos tu pregunta, Sebastián, si no puedes hacer un follow-up. Oye, I have another question, Jeff y Manu. Tengo otra pregunta, mira, en relación a lo que fueron exponiendo sobre el calzado minimalista, es muy similar a lo que uno va viendo en relación a la literatura del tipo de técnica, en relación a la técnica de retropié, medio pie y antepié, cómo se van comportando las cargas. Entonces, mi pregunta es, ¿el uso del calzado también se relaciona al cambio de tipo de técnica? No sé si me expliqué bien.
Creo, si no avísame y voy a tratar de traducirla. So Rafa is asking, part of what we talk about shoes is also related to foot strike patterns, right? So his question is whether changes in type of shoes also generate changes in the way that we land or the foot strike pattern as well. Is that what you asked? ¿Está bien, Rafa? Sí. Yep, and that's one of the main reasons why forces are shifted. It's because the shoes that we wear change the way we land, change the way we run. Because if you really want to, you can land softer even wearing Hokas. Like you can do it, but the chances that it happens without you thinking really hard about it are very low. So I like to use the shoes to help someone run a certain way or increase the chances that they run a certain way and reduce load. Para traducir eso, básicamente, sí, efectivamente, eso es lo que ocurre cuando cambiamos zapatillas, cambia la manera en que nosotros corremos. Ahora, al cambiar la manera en que corremos, cambia la manera en que se distribuyen las fuerzas en las diferentes estructuras y articulaciones. Por lo tanto, cuando uso, por ejemplo, zapatillas maximalistas como la Hoka, yo podría tratar de correr más suave, más sin tanto impacto o sonido, y que efectivamente puede disminuir las fuerzas de impacto, pero tendría que pensar muy detalladamente para que eso ocurra. Por lo tanto, Jeff dice, bueno, quizás podemos usar las zapatillas para ayudarnos un poco en ese lado también. Jeff, I do have one question for you. So it's, yes. And I often get this question when you're transitioning to minimalist shoes. So I know that you said we talked about changing 1 minute, right, gradually. What's your opinion on using the shoes, wearing the shoes during the day, like for walking or just going to work with those, especially for physiotherapists that we're like standing and moving all the time? Would that be an option? And is there anything, is there any evidence around that? There's no evidence about that. I think it's a good idea to get used to the shoe to facilitate your transition. So yes, but at the same time, the amount of load that you need to adapt to is very different when you're running versus everyday life. So you couldn't just be wearing your minimalist shoe at work, for example, and all of a sudden go for a 30-minute run with these shoes. Like you would still need to ramp up very gradually with your minimalist shoes. That's one thing. And maybe the other point that's worth mentioning is if you transition during running and you also transition during everyday life, you might get an overload if it's a big change because you're just changing everything at the same time. So it can be risky in some people. Mm. Entonces, para resumir la pregunta y la respuesta, y la razón por la que hice esto es porque muchas veces cuando nos llegan nuevas zapatillas las usamos para caminar porque hay que acostumbrarse, ¿no es cierto? Pero creo que es importante lo que dice Jeff, básicamente podríamos usar la zapatilla minimalista en nuestro día a día o cuando vamos a trabajar, pero aún así las cargas, las demandas que se imponen en el running son tan distintas al caminar o al estar de pie, que aún así necesitamos hacer ese cambio gradual en el running. E incluso para algunas personas pudiese ser un poco más riesgoso porque estar todo el día con esa zapatilla, ¿no es cierto? Más la transición gradual pudiese ponernos a riesgo. Así que obviamente va a depender de la persona, pero es algo que se podría considerar. Any other question? Sí, hay una pregunta de Sebastián que está súper interesante porque él dice, es una realidad que existe una tendencia a preferir zapatillas con fibra de carbono para carreras de fondo. Hoy en día ese material se está traspasando a las zapatillas de clavos, que bajo la apreciación del webinar sería de aspecto minimalista, pero poco a poco se han ido transformando, siendo incluso los atletas olímpicos quienes prefieren estos implementos. ¿Qué opinan al respecto? I think JF, you're gonna like this question, and you can answer with your Canadian friend. Oh no, can I? Oh, that's okay. So this question is, it says, so it's a common reality that today there is a tendency to prefer like shoes with carbon plates, right? For long distance running, and today that material is like kind of like going into shoes, track shoes, right? And
within the webinar, that would be like a minimalist shoes, but slowly those shoes have been transforming into more like maximalist shoes, even for track and field. Even like Olympic athletes would prefer that. So what's your opinion? Yeah, good question. As far as I'm aware, I'm not aware of like a specific study that looked at the track shoes for like that with the carbon plates as a good study for performance. But what I'll say is it seems like the researchers don't think that the carbon plate is having the most effect in those shoes. Let's say that the 4%, like the road shoe. So they think that it might be the foam or the combination of foam and carbon plate, but not the carbon plate just by itself. So if you translate that to the track shoe that would only have the carbon plate, it doesn't seem like there would be that much of an effect that can be transferred from the road running shoe research to the track research. I personally feel like there's a lot of psychological component to it. But maybe I'll just leave it at that. But I don't think that's the future of track and field, to have people have carbon plates in their track shoes. Voy a tratar de resumir todo eso, pero básicamente lo que Jeff dice es que primero no hay investigación, o no sabemos de investigaciones de buena calidad que hayan comparado la performance con placas de carbono específicamente en pista, ¿no es cierto? O en zapatillas de clavo. Pero parece ser que los investigadores creen que las mejoras en el rendimiento se dan no solo por la placa de carbono, sino que quizás por el foam, que es el esponja. ¿Eso es la traducción, Rafa? Foam, como la esponja. Sí, es que es el material como sí. De la no sé cómo zapatilla. traducirlo. Yo tampoco sé cómo se traduce. Lost in translation here, Jeff, but all good. La combinación entre el foam, ¿no es cierto?, y la placa, o solamente el foam o la combinación entre el foam y la placa de carbono. Pero en realidad es que desde una apreciación personal que probablemente los beneficios se den más por un aspecto psicológico, ¿no es cierto?, de que creo que esto me hace mejor que realmente de un aspecto mecánico o físico, y no ve que esto realmente se vaya a ser tan popular en track and field, pero quién sabe. But like there's one point, like if you're used to more cushion shoes and you want shoes that you can perform with faster, I think you can transition to the carbon plate shoes for road faster because you're adapted to more cushioning. Whereas if you want to transition to more minimalist shoes, it will take you a few months to get used to it. So like, you know what I mean? Like there could be value in it, but I just think that in the first place, we shouldn't get runners adapted to that much cushioning anyways. So. Jeff dice que perdón, me perdí ahí, que si soy un corredor que esté más acostumbrado, ¿no es cierto?, a tener harta amortiguación, podría ser beneficioso hacer una transición a un carbon plate, ¿no es cierto?, una placa de carbono, porque va a ser más liviana, porque en el fondo esa transición va a ser es más parecida al tipo de zapatilla, solo que es más liviana, por lo tanto en performance va a ser mejor, versus que si hago una transición a una zapatilla minimalista voy a necesitar más meses para poder adaptarme. If you have a lot of money, then it's fine because they're really expensive, and like the Nike ones, the Vaporfly ones, they're advertised for, you can use them for 250 kilometers, 300 kilometers. So it's $1 per kilometer. It's pretty expensive. Y claro, si tienes mucho dinero, sí puede ser una alternativa, y las Vaporfly, los 4% están en el mercado a $250, entonces, y los puedes usar 150. Quería participar tu perro, Rafa. 250 a 300 kilómetros máximo, por lo tanto es casi $1 por kilómetro, lo cual es ridículo en realidad, lo caro. I think Rafa's dog doesn't like the carbon plate shoes. No, at all. Sorry for that.
Good. Any other questions? I've been lucky my dog isn't barking, so yeah. Yo creo que no hay más preguntas, por lo menos, Manu, acá en la sección de preguntas y respuestas. Okay. Bueno, no sé si cuando lancemos, si es que lanzamos el curso, ahí vamos a poder, todo esto está cubierto en mucho más detalle, pero la verdad que les invito a que revisen la página web de la Clínica del Corredor. Tienen un flowchart muy bonito de cómo transicionar a qué zapatilla, cuándo, cómo y dónde, muy bien explicado, así es que si les queda duda de qué tenía que hacer, si es que tenía o no tenía dolor de rodillas, si no tenía o no tenía dolor, eso puede ser una buena ayuda, pero mi consejo también es que siempre lo hagan con alguien que sabe, no partan haciendo un cambio muy drástico, muy loco, porque es probable que nos lesionemos. Cualquier cambio al final es como cuando cambio de terreno, si siempre corrí en calle y me voy a correr al cerro, es más probable que me lesione, así que tener siempre eso en consideración. Jeff, do you want to add anything before we wrap up or close this? No, I think it's good for me. Thanks everyone for attending. Muchas gracias a todos por su atención y atender al webinar. Rafa, ¿algo más? Nada, solamente agradecerte a ti, Manu, a Jeff, a Sonia, a la Universidad del Desarrollo, a la Clínica del Corredor, por esta genial alianza que se ha creado este año y que ojalá el próximo, si la pandemia nos permite, podamos avanzar en armar este curso que, como dijo la Manu, es realmente maravilloso. Ella ya hizo su formación y estamos muy expectantes todos a poder tener la posibilidad de aprender de los especialistas. Así que también los invito a explorar en la página de la Clínica del Corredor, también está en su versión en español, así que tienen mucho por conocer, es muy interesante, muy interactiva, así que muy buen material. Muchas gracias nuevamente por la participación. Muchas gracias a todos. Nos vemos.